Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 23 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, el Señor viene a nosotros, viene a nuestra miseria, viene de lo alto, viene de lo más alto, y viene a buscarnos, para quitarnos del lugar en que estamos, porque el lugar en que estamos es lugar de muerte, no es lugar para la vida, y Él es vida y es la vida en nosotros, y viene a llevarnos para la vida. Pero la clave de todo esto es que le creamos. Si no le creemos, entonces permanecemos en la situación en que estamos. Entonces no vamos al lugar donde Él nos quiere llevar, en realidad donde Él nos lleva, porque hemos hecho una elección. Ha sido puesto delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Ahora está la vida como opción. Hasta que no viene el autor de la vida, el Señor de la vida, no está tal opción. Estamos sancionados, condenados inevitablemente a muerte. En Adán estamos condenados a muerte. Somos miembros del mundo. Y cuando el Señor dice yo soy de arriba y ustedes son de abajo, está diciendo ustedes son del mundo. Y cuando nos habla a nosotros los cristianos, ¿qué nos dice el Señor? Por ejemplo, a los discípulos: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Los fariseos estaban en el mundo y eran del mundo. Habían elegido el mundo. Todo lo que habían aprendido en el mundo, todo lo que habían oído y creído, eso hacían. Y lo que hacían los alejaba de Dios. Y los iba hundiendo y alejando cada vez más del lugar de la vida que trae aquel que viene a hablarles y le está hablando, como vemos en este pasaje, que nuestro Señor habla con ellos. Por eso les dice: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Claro que no pueden ir. Si no los lleva el Señor, no pueden ir. No lo van a ver más, porque Él no es de este mundo. Y si seguimos con las conductas y el testimonio de los que están en el mundo, entonces ahí se les pierde de vista aquel que va a lo más alto. El mundo está en lo más bajo, está en la caída. Tiene un lugar, pero no arriba, no en los cielos, sino en los abismos, en la muerte, lamentablemente.
Tal era la condición de los fariseos, que no entendían mucho lo que les decía el Señor, claro está. No entendían, no le creían, no lo querían. Claro, ustedes son del mundo. Cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces se van a dar cuenta de aquello que les estoy diciendo. ¿Qué es levantar al Hijo del Hombre? Cuando pongan y vean a Jesús en el lugar en que el Padre lo ha puesto, por encima de todos los cielos, por encima de todas las cosas, por encima de todos nosotros, ahí veremos al que nos ve, ahí conoceremos al que nos conoce, ahí iremos al lugar donde viene a buscarnos aquel que está en lo más alto, que es precisamente el lugar donde Él está, quitándonos de este lugar de muerte y llevándonos a la vida y su plenitud, a la vida y su plenitud. Usted me dirá, pero claro, los fariseos no entendían, los judíos no entendían. Fíjese lo que especulaban. ¿Por qué dice que donde Él va nosotros no podemos ir? ¿Será que se va a suicidar este hombre? Fíjese qué imaginación mundana que tenían. Es que, hermanos, estando en el mundo y retenidos en esta jaula del espacio-tiempo que es el mundo, sin poder salir en libertad y no tener aspiraciones a lo máximo que tenemos que aspirar y a lo cual nos conduce aquel que viene precisamente del lugar mayor, entonces no podemos pensar en una plenísima libertad, en elevarnos por el lugar bajo donde estamos y llegar a lo más alto. Y ser en la vida, y ser para la vida, y ver al Señor de la vida, y ser en Él y con Él. Lejos estaban los fariseos, muy lejos de todo esto. Pero no los condenemos a ellos y a los judíos en general. No, digamos, nosotros mismos, hermanos, antes de creer y conocer al Señor, estábamos en la misma situación. Juzgábamos de la misma manera. Estábamos tan abismados como ellos. No reconocíamos al Señor. No reconocíamos su lenguaje. Y el lenguaje del Señor es el lenguaje de Dios, es la palabra de Dios. Habla lo que aprendió del Padre, de Dios, y el Padre es veraz. Y hace como le dijo el Padre, obra la voluntad del Padre, obra la voluntad de Dios, es uno con el Padre está en Él. El Padre es la vida, principio de la vida, y lo es con el Padre, y lo es en el Padre, y viene a nosotros a llevarnos precisamente a ese principio, a ese origen para el cual nos destina, en una semejanza plenísima con aquel que es la vida y gloria en todos nosotros. Si nos quedamos en el mundo, seguiremos con las costumbres del mundo, claro está, ambicionando todas aquellas cosas que nos propone un ego, que es como un velo que nos impide ver la vida, que nos impide ver la luz que es la vida en nosotros, y que finalmente nos conduce, si no es rasgado ese velo, quitado ese velo por la fe, nos va a conducir precisamente a donde nos lleva este camino espacioso, sí, cómodo, que es el camino mundano, el camino del mundo que nos lleva a la muerte. El Señor viene a buscarnos para la vida, quiere que estemos donde Él va. Pero miremos a lo alto, levantemos la mirada, hermanos, dejemos de mirar las cosas de abajo, las cosas del mundo como aspiración excluyente y como si todo lo que necesitamos es esto que nos da el mundo, que en definitiva es nada, y perdamos de vista aquel que desde lo alto nos llama y nos convoca para la vida y su plenitud. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien dices, Miguel, hay que mantener la mirada en lo alto, porque si nos quedamos viendo lo que ocurre en este mundo, creo que moriremos completamente en cuerpo y en espíritu. Efectivamente, Patricia. Muertos en el espíritu, en el alma, claro, permanecemos en esta muerte. La natural consecuencia es la muerte del cuerpo. Y decimos siempre, ¿no? Dios llora la muerte del alma, no llora la muerte del cuerpo. Porque el principio de la vida es Dios en nosotros.
Es ese Espíritu de Dios que en nosotros es la presencia y actividad del Dios que nos transforma, que nos lleva a la plenitud de la vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por manera que, si no lo recibimos, permaneceremos en esta muerte. La muerte del cuerpo será una consecuencia natural. Usted dirá, también moriremos en el cuerpo aquellos que hemos sido resucitados, renovados en el Espíritu, sí, en el cuerpo de muerte. Pero a partir del despojamiento del cuerpo de los pecados, partiremos definitivamente a la presencia de aquel que es la vida en nosotros. Y solamente aguardaremos entonces el cuerpo y la manifestación de la gloria en un cuerpo nuevo que nos dará el Señor en el día de su gloria. En esa esperanza vivimos, sin duda, y esta es la vida, de otra manera no se la ve. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de luz, tu espíritu de apertura a tu presencia en nosotros, a la presencia de la luz en nuestras tinieblas, a la presencia de la vida en nuestra nada, en nuestra muerte. Señor, queremos estar donde tú estás, y te creemos, y te seguimos, y en ti esperamos, y en tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.